Red Más Internacional. Estados Unidos amplía sanciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Mientras nace en México primera bebé de caravana de Honduras que avanza hacia los Estados Unidos, Trump abre la posibilidad de que sus hombres usen rifles. Bolsonaro trasladará a Jerusalén la embajada de Brasil en Israel. Reaparece Leopoldo López en una carta, pide a la oposición que prepare acuerdo nacional para garantizar futuro de Venezuela. Trump, el gran protagonista del desfile de Halloween en Nueva York. Así les decimos bienvenidos a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Adelantos de las noticias que hoy vamos a estar tratando para ustedes y entendiendo, por supuesto, algunas de ellas más en contexto. Comenzamos. Estados Unidos aumentó su presión sobre Venezuela y anunció más sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. También arremetió contra los gobiernos de Cuba y de Nicaragua. En una rueda de prensa ofrecida en Miami, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que el gobierno de Donald Trump no tolerará a los regímenes dictatoriales en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y este presidente y toda su administración apoyarán a los luchadores por la libertad. La troika de tiranía en este hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua, finalmente han llegado a su meta. Confirmó sanciones contra los exportadores ilegales de oro en Venezuela. Hoy me enorgullece compartir que el presidente Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva para imponer nuevas y duras sanciones contra Venezuela. Las nuevas sanciones se dirigirán a las redes que operan dentro de sectores económicos corruptos de Venezuela y les niegan el acceso a la riqueza robada. Más inmediatamente, las nuevas sanciones evitarán que personas estadounidenses se involucren con actores y redes cómplices de transacciones corruptas o engañosas en el sector del oro en Venezuela. Denunció que el gobierno venezolano se lucra con dicha actividad. El régimen de Maduro ha utilizado este sector como bastión para financiar actividades ilícitas, para llenar sus arcas y apoyar a grupos criminales. No toleraremos que Maduro socave las instituciones democráticas y la violencia despiadada contra civiles inocentes. Dijo que ha reforzado las sanciones contra el ejército cubano y también arremetió contra Daniel Ortega y la crisis desatada desde abril de este año en Nicaragua. Ortega y sus aliados han erosionado completamente las instituciones democráticas, reprimieron la libertad de expresión y se opusieron a la política de exilio o muerte de los opositores políticos. El gobierno continúa deteniendo ilegalmente a los manifestantes y manipulando las leyes para atacar a civiles inocentes. Finalmente hizo una advertencia tanto al régimen sandinista como al chavista y al cubano. Se deben celebrar elecciones libres y tempranas en Nicaragua, y la democracia debe ser restaurada al pueblo nicaragüense. Hasta entonces, el régimen nicaragüense, como Venezuela y Cuba, tendrán todo el peso del robusto régimen de sanciones de Estados Unidos. La troika de tiranía en este hemisferio no durará para siempre. Como todos los regímenes e ideologías opresivas, también ellos enfrentarán su desaparición. Bolton también habló de la necesidad de Estados Unidos de estrechar relaciones y profundizar lazos con los gobiernos responsables de la región. Y Donald Trump, escuchen esto, prometió que los militares detendrán la caravana migrante a toda costa. Incluso aseguró que podrían responder en caso de ser agredidos, como pasó con las autoridades en la frontera de México. En medio de las tensiones de días de caminatas y de amenazas, nació un bebé en Oaxaca perteneciente a esta caravana. A 5 días de las elecciones legislativas en Estados Unidos, Donald Trump sigue subiendo el tono de sus advertencias contra la caravana de migrantes centroamericanos previo a su llegada a la frontera sur de Estados Unidos. Trump asegura que los agentes fronterizos podrán considerar el uso de las piedras de la caravana como armas de fuego, por lo que el ejército podría disparar. No vamos a aguantar eso. Si quieren tirar piedras a nuestro ejército responde. Vamos a considerarlo. Les dije que consideren lo de los rifles cuando tiren piedras contra ellos, como lo hicieron contra los policías y militares en México. Les digo, considérenlo un rifle. Trump insistió en que al entrar a México, los miembros de la caravana pasaron por encima de las autoridades mexicanas, incluso hiriendo a sus militares. Cualquiera que arroje piedras, como lo hicieron con México y con el ejército y la policía mexicana, cuando hirió gravemente a un policía y los soldados de México. Consideremos eso como un arma de fuego, porque no hay mucha diferencia cuando eres impactado por una piedra en la cara. Como saben, fue muy violento eso hace unos días, muy violento. Y esa ruptura fue una ruptura en un país. Ellos irrumpieron en México. Y una vez más, contundente, aseguró que no permitirá el ingreso de esta caravana.
Estas caravanas ilegales no serán permitidas en Estados Unidos y deberán regresar ahora porque están perdiendo el tiempo. Ni el despliegue de más de 5.000 soldados, ni las advertencias, ni las amenazas han detenido la caravana de los casi 10.000 migrantes que solo sueñan con pisar suelo estadounidense para empezar una vida desde cero. Porque allá hay mucha violencia, hay mucha mara, lo amenazan a uno, entonces uno decide huir por nuestros hijos, porque por eso lo hacemos, por nuestros hijos, porque sin ellos no somos nada, porque si a ellos les pasa algo, uno no va a estar tranquilo, uno se siente mal, pues, uno de madre. No está muy fácil la cosa allá. Pues entonces por eso uno trata de buscar algo mejor, migrar para darles algo mejor a sus hijos. No sabemos cómo está el camino acá adelante, si había dónde descansar o no, pero y de los transportes también, pues nos habían dado un consuelo, ¿verdad?, de que nos iban a dar un transporte, pero hasta aquí tampoco sabemos cuál fue el motivo de que nos cambiaron la ruta, ¿verdad?, y el transporte, no sé por qué no lo hayan. Sobre sus decisiones como tolerancia cero, Trump se refirió a la polémica separación de familias y destacó que no será fácil entrar a Estados Unidos bajo la ilegalidad. Pero el presidente Obama separó a los hijos de los padres y nadie se quejó. Cuando continuamos con la misma ley, este país se volvió loco. Así que vamos a continuar y tratar de avanzar en lo que estamos haciendo. Es un incentivo tremendo para la gente. Intentarlo va a ser muy difícil para la gente entrar a nuestro país y creemos que lo podemos hacer. Adultos mayores, niños de brazos, mujeres, familias completas que buscan llegar a Estados Unidos, entre ellos mujeres embarazadas que caminan diariamente a 30 grados y que en medio de las dificultades nació el primer bebé de la caravana en México. Una mujer de Guatemala dio a luz en un hospital de Oaxaca. El bebé y la madre están estables y la mujer permanecerá en el hospital mientras se recupera para poder continuar su recorrido con recién nacido a bordo. Noticias relacionadas con Estados Unidos, las que tenemos hoy para entender un poco más a fondo. Vean ustedes las decisiones que anuncia Donald Trump en relación a esta caravana de migrantes que avanza sí o sí, a pesar de todo lo que ha dicho Donald Trump que sería capaz de hacer en el hipotético caso. Esperamos que en la realidad no. Vamos a hablar de eso hasta el final de esta charla. Pero antes queremos hablar con nuestro invitado, Johan Avendaño, analista geopolítico. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Acerca de lo que fueron las intervenciones del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, del señor John Bolton, que hoy expuso un poco de lo que se trata esa política de Estado de los Estados Unidos hacia América Latina. Y quiero que empecemos, Johan, justamente por ahí, por contarle un poquito a nuestros televidentes quién es John Bolton, porque cuando a él le asignaron este cargo de asesor de seguridad nacional, pues se despertó un poco de polémica, de reservas, porque si bien es un hombre con una experiencia de más de 30 años en política exterior, pues dicen también que tiene posturas muy bélicas. ¿Quién es John Bolton? Bueno, justamente creo que no era la persona correcta para asesorar las tensiones mundiales que en este momento el mundo está viviendo. Efectivamente, es una persona con un historial militarista de alguna manera, donde no tiene el diálogo como un elemento de transición. Y creo que ese es el punto más importante que hay que verificar en este momento. Es una persona que no está abierta al diálogo, es un hombre muy adulto que ha conocido muchísimos de los conflictos a nivel mundial y realmente su perspectiva es el arma y la fuerza a todo sentido. Creo que en este momento se envió un mensaje muy negativo. Yo creo de otra manera que Estados Unidos está jugando las elecciones que están a próximos días de venir y lo único que están buscando es generar opinión de impacto con algo que en la comunidad norteamericana le genere un poco más de receptividad de tal manera que no vayan a perder escaños. Oiga, pero ¿será que sí, que es un tema de generar algo de impacto? Porque hablemos específicamente de esta troika de la tiranía, donde el señor Bolton pues mete en un paquete a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, y mire lo que dice, más, palabras menos, dice que no va a durar para siempre, que por fin se han topado con alguien que le planta la cara. ¿Uno cómo puede interpretar eso? Bueno, pues mira que hay dos elementos. Si analizamos unos meses atrás, entonces, ¿en dónde quedaría esa misma postura con relación a las negociaciones que se llevan a cabo con Corea del Norte, ¿no? Como con otro régimen, también con
unos vestigios muy complicados dictatoriales, sí hubo un diálogo de por medio. ¿Será que esas otras potencias tienen un poderío militar efectivamente más grande que estos tres pueblos latinoamericanos? ¿Por qué a ellos sí los amenaza de una manera muchísimo más cruenta y con los otros que tienen un poderío militar mucho más fuerte si hay un diálogo, si hay una intermediación? Me parece que es paradójico también porque Estados Unidos no reconoce la importancia en la economía local que tiene la mano de obra de todos los latinoamericanos que han migrado a Estados Unidos y los están tratando, digamos, como lo más bajo en la clase social. Entonces creo yo que si bien es legítimo todas las acusaciones que hace Estados Unidos con respecto a estos crímenes que ha habido en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, realmente ¿por qué no generan una estrategia de negociación de tal manera que no haya quizá una solución violenta, sino una solución negociada como se está planteando con otros regímenes? ¿Qué vemos que está pasando? Que ellos van a generar entonces un bloqueo al estilo cubano como los últimos 60 años hasta el punto que se agobien todas las necesidades sociales de los pueblos centroamericanos. Y creo que Estados Unidos debe ser consciente que todos estamos intentando mejorar las condiciones. La noticia que ustedes acaban de presentar es la migración de salvadoreños que están por una condición humanitaria muy compleja. Estados Unidos realmente creo que se está equivocando de una manera muy profunda en unas decisiones bélicas, inhumanas en el relacionamiento que tiene con América Latina. Bueno, y de otro lado ahí también hay que poner a consideración el tema de que Estados Unidos de seguro sí aprendió de esas malas experiencias de intervención militar anteriores que no le salieron nada bien y que el propio presidente Trump en campaña las criticó un poco. Pero bueno, de otro lado, de un lado está esta tiranía que ha mencionado el señor Bolton, pero de otro lado mencionó a los amigos, a los aliados. Allí metió a México, a Argentina, a Brasil y a Colombia. ¿Qué puede significar en este momento ser aliado para los Estados Unidos y defender los intereses de la región? ¿Qué, digamos, compromisos y peticiones pueden venir para estos países de parte de Estados Unidos? Bueno, creo que las elecciones de Bolsonaro fueron los que marcaron el hito fundamental en este escenario geopolítico para América Latina. Si de pronto no hubiese ganado él, claro, la tensión no hubiera bajado de una manera significativa, pero tendríamos un bloque en el sur de América muchísimo más fuerte, unido, para generar, guardando las proporciones, una oposición. No debemos olvidar que Rusia, cada vez que Estados Unidos ha hecho algún pronunciamiento en torno de Venezuela, siempre ha salido a decirle al presidente Trump que Venezuela no está solo. Lo vimos hace unos 12, 18 días también cuando Estados Unidos amenazó con hacer una intervención militar y inmediatamente salió Rusia a decir no, un momento, porque el único eje del mundo no es Estados Unidos. Yo que veo en este momento que Estados Unidos está buscando razones. Miren que antes de las elecciones en México habían metido en la misma colada, como diríamos popularmente, también a México. La elección del nuevo presidente mexicano no es afín con la política norteamericana. Que asume su cargo ahorita en diciembre, o sea, ya, y esto es izquierda pura y dura, pero mire que el señor Bolton vuelve y lo menciona como aliado, como claro, amigo. Pero sabe que México es una economía fuerte, que es un aliado estratégico fundamental y que realmente no puede entrar en conflicto, tanto así que quizás se le acabe incluso su periodo presidencial y no vamos a ver, por fortuna, una sola lámina, un solo ladrillo del muro que tanto conflicto ha generado. En síntesis, ¿qué quiero decir? Está cogiendo a los más débiles, porque Cuba pues es una sociedad que lleva desquebrajada con todo el régimen de los hermanos que teníamos, digamos, durante estos 60 años. Ahorita ya sabemos los 600 presos políticos que hay en Nicaragua. Efectivamente, Venezuela tiene una economía quebrada, tiene cerrado toda la negociación en términos de petróleo con Estados Unidos y ahora le bloquea, por ejemplo, el trámite o los intercambios en términos de oro a PDVSA, también al mismo gobierno venezolano, de tal manera que lo asfixie. Pero si uno hace una lectura, Cuba resistió. Y quiero ser muy claro que cuando digo resistir no es que yo esté legitimando el proceso cubano. Quiero decir que no es la manera y lo único que está generando Estados Unidos es que haya un odio muchísimo más grande en relación con Estados Unidos. Johan, en cuanto a Brasil, con la elección de Bolsonaro, que todos desde ya empezamos como a prever que lo que va a haber allí es un alineamiento ideológico político con Estados Unidos, ¿qué podemos decir de ese anuncio que hizo Bolsonaro ya hoy de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén? Esto es como alinearse con lo que quiere Estados Unidos. Sí, claro, porque pues es seguir exactamente la misma línea que Estados Unidos ha tenido en el último año, pero también pensemos que han habido reversas, ¿no? Porque han habido países que siguieron la iniciativa de Estados Unidos, pero tuvieron que echar para atrás el traslado
aliado que hicieron en ese momento. Yo lo que veo es que Bolsonaro no dimensiona realmente lo que significa estar en la presidencia y, en segundo lugar, tener un aliado como Estados Unidos. En mi opinión muy respetuosa, creo que no va a pasar de meras amenazas. Por fortuna no van a haber intervenciones militares. ¿Y por qué digo por fortuna? Porque creo que quien va a salir perjudicado es toda esta población migrante centroamericana, todos los venezolanos que están migrando de la frontera para acá. La solución no debe ser bélica desde ningún punto de vista. Y yo reitero de una manera respetuosa, Paula, ¿por qué con otros regímenes mucho más peligrosos que tienen armas nucleares si tienen la capacidad de sentarse a dialogar, y con estos pobres pequeños, pobres entre comillas, entonces sí los amenazo con que los voy a intervenir, los voy a acabar, básicamente bajo esa mirada que ya no nos funciona de que Estados Unidos está salvando al mundo? Hay que entender que el mundo hoy tiene múltiples núcleos, está Estados Unidos con una quiebra muy profunda, pero tenemos una Europa medianamente consolidada en torno a Francia y Alemania, tenemos arriba a Moscú y por supuesto todo el bloque asiático, que es muy fuerte. Estados Unidos no manda solo en este mundo. No, y sin duda por la salvaguarda de los derechos humanos, esperemos que Donald Trump no cumpla ninguna de las amenazas que ha hecho hasta ahora, que solo se trate de amedrentar, pero que cuando ya tenga que enfrentarlo, pues no se atreva a ir más allá, porque estamos hablando de seres humanos sin lugar a dudas. Por último, Johan, para concluir esta charla, Cuba, hablemos de Cuba, de esas sanciones que se imponen, de lo que dijo Bolton hoy en relación a Cuba, pues parecería que el legado que intentó dejar Obama se ha borrado. Sí, mira que creo que es uno de los retrocesos que la historia se los va a cobrar a Trump de una manera más significativa. Claro, el pueblo migrante cubano que está ahorita en Miami, pues siempre ahorita ha reivindicado las posturas de Trump. Sin embargo, el mundo entero reconoció las negociaciones que alcanzó a hacer Raúl Castro con cuando estaba el presidente Obama. Eso generó una dinámica económica, generó apertura, acceso a Internet, el reconocimiento de que hubiesen seguidores de controles por las violaciones de derechos humanos al interior de Cuba. Mientras que ahora volvemos otra vez a esa época represiva que ha costado más de 60 años abrirnos a Cuba la posibilidad de conocer cuál es la realidad, y es el pueblo cubano quien está llevando todas las condiciones de perder. Entonces yo creo que es equivocado, creo que no es eficiente. Si tú le sumas a ello, por ejemplo, elementos como la legalización de uso de armas en Estados Unidos, eso va a generar también una xenofobia después con la migración de población centroamericana y caribeña. Todas estas personas que busquen alguna forma de exilio, pero que Estados Unidos dice que no lo va a dar, entonces lo que está haciendo de alguna manera es encerrarnos en América Latina, y creo que si él llega a cumplir alguna de sus promesas, va a desatar una guerra civil en todos nuestros países latinoamericanos, solamente por la terquedad de no reconocer que existe un par allá. América Latina es tan grande como Estados Unidos, que ellos tengan suerte por toda su riqueza económica es una perspectiva, pero es que a nosotros nos ha costado sangre la estabilidad de nuestros países. Creo que también es un llamado que estoy seguro en pocos meses Naciones Unidas le va a hacer al presidente Trump, de decirle: usted tiene que mesurar un poco su discurso porque está poniendo en riesgo la estabilidad de manera paradójica de toda América Latina. No la está poniendo el narcotráfico, no la está poniendo la confrontación de todas las estructuras criminales, no, la está poniendo la institucionalidad de Estados Unidos, porque cada vez nos está declarando como enemigos a muchos de los pueblos. Pues Johan, ojalá Donald Trump y el señor Bolton tuvieran la oportunidad de ver esta entrevista, de conocer sus palabras, a ver si le bajan un poquito el tono, porque sí quedamos con muchos interrogantes, con muchas dudas con respecto a lo que puede venir, porque eso es lo que ha manifestado hoy Estados Unidos, en cabeza de su presidente y en cabeza de su asesor de seguridad nacional. Aquí lo analizamos. Johan Avendaño, analista geopolítico, muchas gracias como siempre por acompañarnos. Buenas noches. A ti, gracias Paula, muy amable. Y nosotros continuamos con la información. La organización Human Rights Watch difundió en su más reciente informe las violaciones y acoso sexual, donde señala funcionarios, policías, guardias de prisiones y soldados de Corea del Norte. Sostiene que se están convirtiendo en endémicos y que son tan comunes que ya parecen parte de la vida diaria. Human Rights Watch basa su investigación en entrevistas a 54 tránsfugas norcoreanos y describe situaciones de violaciones y abusos perpetrados por parte del personal de seguridad. Ahora muchas mujeres norcoreanas describieron a Human Rights Watch el abuso y la violencia sexual que son rutinarias. Muchos norcoreanos dijeron a Human Rights Watch que cuando un funcionario o persona en el poder elige una mujer, no le queda más remedio que cumplir. Tiene que hacer lo que él exija, ya sea por sexo, dinero u otros favores sexuales. Las mujeres entrevistadas dijeron que entre los depredadores sexuales se incluyen funcionarios de alto rango del partido, pero también a las cárceles, centros de detención, interrogadores, policías secretos, fiscales e incluso soldados.
El documento señala que la mayoría de las víctimas eran mujeres bajo custodia, sometidas al capricho de las autoridades que las controlaban. Afirma que las mujeres se ven forzadas a aceptar cualquier petición por parte de los vigilantes porque temen que les quiten sus pertenencias o dinero o ser castigadas y llevadas a otras prisiones. La ONU acusa a Corea del Norte de abusos generalizados en materia de derechos humanos. Misterio en Nueva York. 2 hermanas saudíes aparecieron muertas flotando en el río Hudson. Llevaban 2 meses desaparecidas y por ahora todo sigue siendo eso, un misterio. Los cadáveres de las hermanas de 16 y 22 años aparecieron a 400 kilómetros de su casa familiar. Un día antes, Arabia Saudí había llamado a la madre de las hermanas para pedirles que abandonaran el país. Cualquier cantidad de hipótesis ha generado la forma como encontraron los cadáveres. Aparecieron atadas la una a la otra con cuerdas y cinta aislante por la cintura y los tobillos. Las hermanas habían desaparecido el 24 de agosto de la casa donde vivían en el estado de Virginia y 2 meses después aparecieron muertas en pleno río Hudson. Las hermanas fueron encontradas con abrigos de invierno, ampliando la hipótesis de las autoridades que incluso no descartan un suicidio, ya que en agosto el frío en Nueva York no es como para usar ese tipo de abrigos y pese a que no descartan que se hayan suicidado tirándose al río, una llamada hace pensar que pudo ser diferente. El equipo forense sigue investigando la llamada que recibió la madre de las hermanas saudíes antes de que fueran encontrados los cadáveres. Al parecer, en esa llamada, representantes de la Embajada de Arabia Saudí en Estados Unidos habrían ordenado a la familia de las jóvenes salir de Estados Unidos. Un nuevo escándalo que se da cuando aún no se ha resuelto la macabra descuartizada del periodista Jamal Khashoggi. Bien, nos vamos a pausa. Como adelanto, les contamos que reapareció Leopoldo López en Venezuela. Al volver, les contamos cuál es el pedido que está haciendo a la oposición. Ya regresamos. Continúan las críticas al proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno. Esta vez son los gremios del sector agropecuario quienes aseguran que por este aumento en los precios no solo se va a disminuir el consumo de alimentos, sino también se va a afectar la nutrición de los colombianos. Como si fuera poco, el contrabando podría dispararse. Más información en nuestra emisión de las 8 de la noche. De regreso, estamos ya aquí en Red Más Internacional y continuamos con la información. Hablamos ahora del electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien confirmó que está de acuerdo con trasladar la embajada de Brasil en Tel Aviv a Jerusalén. En entrevista para un medio israelí cuyo contenido será divulgado en su totalidad el 2 de noviembre de este año, el recién electo mandatario de Brasil declaró su apoyo a Israel y aseguró que su promesa de mudar la embajada no era solo una estrategia electoral. Israel es un estado soberano. Si ustedes deciden cuál es su capital, nosotros les seguiremos. Cuando me preguntaron durante la campaña si trasladaría la embajada si fuera elegido presidente, contesté sí, y que ustedes son los que deciden sobre la capital de Israel, no otras personas. También confirmó que Brasil respaldará incondicionalmente a Israel en foros internacionales. Puede contar con nuestro voto en la ONU. Sé que a menudo el voto es casi simbólico, pero ayuda a definir la posición que un país pretende tomar. Tenga la seguridad de que puede confiar en nuestro voto en la ONU en casi todos los aspectos, problemas que tienen que ver con Israel. Reveló los planes que tiene su gobierno con la sede diplomática de Palestina, ubicada en Brasilia. En cuanto a la embajada de Palestina, fue construida demasiado cerca del Palacio Presidencial. Ninguna embajada puede estar tan cerca del Palacio Presidencial, así que tenemos la intención de moverlo. No hay otra manera, en mi opinión. Aparte de eso, Palestina primero tiene que ser un estado para tener derecho a una embajada. El ultraderechista, quien asumirá su cargo el 1 de enero de 2019, contó que estuvo en Israel hace 2 años y que pretende volver muy pronto a ese país. Sostuvo que ama al pueblo israelí y que promoverá una cooperación estrecha y fructífera con Brasil. Y entre tanto, el juez Sergio Moro, quien envió a la cárcel al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, aceptó la propuesta de Jair Bolsonaro y va a ser su nuevo ministro de Justicia en Brasil. Muy temprano y en medio de un estricto dispositivo de seguridad llegó Sergio Moro a la vivienda del electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en Río de Janeiro. Varios fanáticos lo recibieron coreando su nombre como si se tratara de un superhéroe.
Periodistas de varios medios de comunicación y algunos seguidores intentaron abordarlo, pero el funcionario judicial decidió ingresar al sitio para conversar con Bolsonaro y decidir si aceptaba o no la invitación de convertirse en el nuevo ministro de Justicia de Brasil. Varios curiosos permanecieron en los alrededores del lugar a la espera de las conclusiones de la reunión. Confío en el equipo, confío en Moro. Creo que es una excelente cita. He estado siguiendo a Bolsonaro por un tiempo. He votado por él durante mucho tiempo y él nunca me ha decepcionado. Moro solo nos trajo felicidad. Desde el principio luchó mucho. Una amiga y yo participamos en todas las protestas porque queríamos combatir la corrupción y eso se hizo. Él es un luchador. A la salida del encuentro, el magistrado aceptó la invitación que días atrás le había hecho el próximo mandatario brasileño. Sergio Moro es considerado como el símbolo de la lucha contra la corrupción en Brasil. Venía desempeñándose en la 13ª Corte Penal Federal de Curitiba, donde se concentran las investigaciones en primera instancia del caso de corrupción en la estatal petrolera Petrobras. Esas investigaciones llevaron a prisión a importantes empresarios y políticos, entre ellos al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, a quien Moro condenó por corrupción y posteriormente decretó su ingreso en prisión cuando la pena fue ratificada y ampliada hasta los 12 años y un mes en segunda instancia. Y vamos ahora sí con la noticia que ya anunciábamos. Reapareció el encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López. Lo hizo a través de una carta en la que le pidió a la oposición que preparen un acuerdo nacional que garantice el futuro de Venezuela y que defina un gobierno de unión conformado por varios sectores de la sociedad. A través de una carta que escribió en octubre de 2016 cuando aún se encontraba en la prisión de Ramo Verde y que fue divulgada este 1 de noviembre por el portal web Caraota Digital, Leopoldo López le pidió a la oposición venezolana preparar un acuerdo nacional que garantice el futuro de Venezuela y que defina un gobierno de unión que incluya a sectores políticos, académicos y sociales. En la misiva, el exalcalde de Chacao dijo que uno de los aspectos que se deben incluir en ese acuerdo es el relacionado con la reelección. Soy de la opinión de que en el acuerdo nacional hay que convenir en la eliminación de la reelección presidencial en todos sus formatos y permitir una sola elección de un solo periodo de 6 años para el presidente de la República. También propuso restablecer la descentralización. Lastimosamente, a partir de 1999 se inició una asfixia progresiva a la descentralización, llegando al momento actual en que alcaldías, gobernaciones y demás actores regionales o locales se encuentran extremadamente partidizados y anuladas sus funciones y capacidades. Y recordó la urgencia de replantear el modelo económico venezolano, ya que a su juicio el comunismo implementado en el país ha arrojado resultados negativos. ¿Cuáles resultados? Los que hoy con dolor vemos en Venezuela: colas, escasez, inflación, desempleo, hambre y miseria, todo promovido en nombre de una supuesta igualdad. Este modelo lo único exitoso que puede mostrar es la igualación hacia abajo, llevando a la gran mayoría de la población al umbral de la pobreza. El opositor y esposo de la activista Lilian Tintori cumple en la actualidad una pena de casi 14 años de prisión domiciliaria, ya que el chavismo lo acusó de provocar decenas de muertes durante unas protestas antigubernamentales en febrero de 2014. La líder opositora Keiko Fujimori fue trasladada a la prisión de Santa Mónica, en donde deberá cumplir su pena de 3 años de detención preventiva. La ex candidata presidencial quedó recluida en la misma cárcel en donde estuvo durante 9 meses la esposa del expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia. Fujimori es acusada de lavado de activos y de recibir aportes ilegales de la compañía brasileña Odebrecht a su campaña presidencial en 2011. Nueva pausa hacemos a esta hora, ya regresamos en solo minutos con más información de hoy. Buenas noches. En el tercer capítulo de Ironman Cozumel, Conquistando la Gloria, los atletas tendrán que enfrentarse a una dura prueba en bicicleta desde Bogotá hasta Medellín, para luego correr los 42 kilómetros de la maratón de esta ciudad. La pregunta es, ¿lograrán cumplir esta prueba? La ampliación de esta información en la emisión de las 8 de la noche de Red Más Noticias.
De regreso con ustedes aquí en Red Más Internacional. Gracias por continuar con nosotros. Fue hallada intacta una de las 2 cajas negras del avión siniestrado en Indonesia con 189 pasajeros a bordo. Esto es muy importante porque próximamente se sabrá qué fue lo que pasó con este avión de Lion Air que se estrelló el lunes en el mar de Java. Un equipo de buzos pudo encontrar una de las cajas negras determinante para poder avanzar con la investigación de este siniestro, aunque habrá que esperar por lo menos 6 meses, que es el tiempo que pueden tardar las investigaciones para obtener un informe preliminar de lo sucedido. La emblemática Torre Eiffel se apagó para rendir homenaje a los periodistas asesinados por hacer su trabajo. El homenaje de Reporteros Sin Fronteras en el Día Internacional para pedir el fin a la impunidad de delitos contra periodistas busca quedarse a oscuras como forma de manifestación, donde fueron mostradas las imágenes de varias víctimas, entre ellas la del periodista Jamal Khashoggi, el más reciente caso registrado. Con él ya son 77 periodistas asesinados por hacer su trabajo en lo que va corrido de este 2018 y 337 han sido encarcelados. El mundo del fútbol, hablamos de deportes, está a la expectativa de lo que será esa gran final de la Copa Libertadores de América, porque se van a enfrentar nada más y nada menos que Boca Juniors y River Plate, los equipos más importantes y de gran rivalidad en Argentina. Como ni mandado a hacer, la máxima rivalidad del fútbol suramericano chocará en la máxima instancia del torneo más importante del continente. La Conmebol ya confirmó que el partido de ida será el sábado 10 de noviembre en la Bombonera y la vuelta el 24. Ante esta situación ha habido protestas, en primera instancia por solidaridad con la comunidad judía, que no podría asistir al estadio por la práctica del Shabbat. Daniel Angelici, presidente de Boca, afirmó: somos muy respetuosos de la comunidad judía. Tenemos muchísimos socios que vienen acompañando a Boca. Además, la Superliga Argentina protestó porque esta final interferiría con el desarrollo de partidos locales. No obstante, este es un duelo que ya genera tensión en el continente y no es para menos. Es la primera vez que se da una final de Libertadores entre los 2 más grandes de Argentina, pero con el sabor colombiano de por medio. Wilmar Barrios, Sebastián Villa y Edwin Cardona son los bosteros, mientras que Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré son los millonarios. Nunca antes ha habido tantos colombianos en una final de Libertadores con equipos por fuera de nuestro país. Ahí estaremos hinchando por los colombianos. Y la noche de Halloween en Nueva York tuvo un tinte político en sus desfiles. Previo a las elecciones legislativas, los asistentes no solo hicieron un llamado a los electores para salir a las urnas, sino que además muchas de las personas salieron disfrazadas de líderes políticos. Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. El desfile de Halloween de este año en Nueva York tuvo una fuerte carga política con las elecciones de medio término en Estados Unidos a menos de una semana. El nacionalismo es aterrador. Necesitamos un país mejor. Somos mejor que eso. A pesar de que el presidente Donald Trump es originario de Nueva York, la Gran Manzana es un bastión de la oposición demócrata y es conocida por su rechazo a varias de las políticas conservadoras del mandatario. Participar de este desfile es una parte de la Fundación de Nueva York porque esta es la base de Nueva York, la expresión, y eso es muy importante para la ciudad de Nueva York, y esta es una de las mejores maneras en que te puedes expresar en Nueva York. Los estadounidenses elegirán el 6 de noviembre a buena parte del Congreso, actualmente dominado por republicanos. Y repasamos a esta hora el hecho internacional del día. Estados Unidos aumentó su presión sobre Venezuela y anunció más sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro. También arremetió contra los gobiernos de Cuba y de Nicaragua. En una rueda de prensa ofrecida en Miami, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que el gobierno de Donald Trump no tolerará a los regímenes dictatoriales en referencia a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y este presidente y toda su administración apoyarán a los luchadores por la libertad. La troika de tiranía en este hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua, finalmente han llegado a su meta. Confirmó sanciones contra los exportadores ilegales de oro en Venezuela.
Hoy me enorgullece compartir que el presidente Trump ha firmado una nueva orden ejecutiva para imponer nuevas y duras sanciones contra Venezuela. Las nuevas sanciones se dirigirán a las redes que operan dentro de sectores económicos corruptos de Venezuela y les niegan el acceso a la riqueza robada. Más inmediatamente, las nuevas sanciones evitarán que personas estadounidenses se involucren con actores y redes cómplices de transacciones corruptas o engañosas en el sector del oro en Venezuela. Denunció que el gobierno venezolano se lucra con dicha actividad. El régimen de Maduro ha utilizado este sector como bastión para financiar actividades ilícitas, para llenar sus arcas y apoyar a grupos criminales. No toleraremos que Maduro socave las instituciones democráticas y la violencia despiadada contra civiles inocentes. Dijo que ha reforzado las sanciones contra el ejército cubano y también arremetió contra Daniel Ortega y la crisis desatada desde abril de este año en Nicaragua. Ortega y sus aliados han erosionado completamente las instituciones democráticas, reprimieron la libertad de expresión y se opusieron a la política de exilio o muerte de los opositores políticos. El gobierno continúa deteniendo ilegalmente a los manifestantes y manipulando las leyes para atacar a civiles inocentes. Finalmente hizo una advertencia tanto al régimen sandinista como al chavista y al cubano. Se deben celebrar elecciones libres y tempranas en Nicaragua, y la democracia debe ser restaurada al pueblo nicaragüense. Hasta entonces, el régimen nicaragüense, como Venezuela y Cuba, tendrán todo el peso del robusto régimen de sanciones de Estados Unidos. La troika de tiranía en este hemisferio no durará para siempre. Como todos los regímenes e ideologías opresivas, también ellos enfrentarán su desaparición. Bolton también habló de la necesidad de Estados Unidos de estrechar relaciones y profundizar lazos con los gobiernos responsables de la región. Muy bien, llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes, como siempre, gracias por su compañía y por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene al punto con nuestro director Juan Lozano. Buenas noches.